buenos días. Les quiero comentar que hace muchos años, bueno, yo era niña, yo era de una edad de 5 o 6 años, cuando ya nosotros nos damos cuenta de lo que pasa en el hogar, de lo que pasa en el ambiente, de lo que pasa en la familia. Mi observación principal era esa desigualdad que veíamos tanto en las familias ricas como en las familias pobres. Las familias pobres tenían mínimamente que comer, mínimamente tenían sus hortalizas, tenían mínimamente animalitos, tenían mínimamente algo que llevar a la boca y que llevar a la mesa. Sin embargo, una alimentación, aunque no muy abundante, pero una alimentación sana, era una alimentación bastante adecuada para los niños, las niñas y los adultos. Pero una circunstancia que yo observaba de niña y que todavía se repite en la actualidad es cómo se sigue privilegiando y cómo se privilegiaba a los varones de la casa. Eso a mí me llamaba mucho la atención porque sí observaba que tanto a los niños como a los adultos que se iban a trabajar al campo, que se iban a trabajar a la fábrica, la mujer de la casa se preocupaba más por darles una alimentación diferente. Si había leche era para ellos, si había carne era más para ellos. Y a las niñas y a las mujeres adultas, a las mamás, a las abuelas, quienes vivían en esa casa, no les tocaba casi siempre comer ese tipo de cosas. Comían frijoles, comían la sopa, comían otro tipo de alimentos, las verduras, ¿sí? Pero esos alimentos que se consideraban nutricios, que se consideraban que les iban a ayudar para fortalecer sus músculos, su cuerpo y poder ir a la escuela de una manera diferente, de una manera sana, o ir a la fábrica o ir al campo bien alimentados, no les tocaba a las mujeres. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible si las mujeres estaban todo el día en la casa trabajando, lavando, planchando, haciendo la comida, haciendo todo el trabajo del hogar, que es muy agotador, no se alimentaban adecuadamente? Eso me llamaba mucho la atención y siempre pensaba que eso iba a modificarse, que eso iba a cambiar, que pasando el tiempo, que pasando los años, iba a haber un cambio, sobre todo en esa alimentación, y que las mujeres y los hombres iban a tener los mismos privilegios, iban a tener las mismas formas de alimentación y de vivir que se supone deberían tener. Sin embargo, en la actualidad las mujeres siguen estando en casa, o las que siguen estando en casa siguen haciendo el mismo quehacer, siguen haciendo las mismas tareas, siguen alimentándose mínimamente, no siguen teniendo ese cambio, no se ve ese cambio que yo soñaba de niña. Luego entonces quiere decir que estas circunstancias nos van llevando a un estado realmente de extrema pobreza, y que las que siguen siendo impactadas por ella somos las mujeres. Yo creo que sí ha habido un poquito de avance, sobre todo en la cuestión donde las mujeres han tenido oportunidad de salir de sus hogares, sobre todo las adolescentes que ven una situación muy fuerte o muy desigual en su casa y salen a la calle, salen a buscar trabajo, salen a las grandes ciudades por mejores oportunidades, pueden a lo mejor ayudar un poco a las familias y con esto paliar un poquito la situación de desigualdad que se vive. Sin embargo, quienes se quedan en su casa siguen en la misma circunstancia. Las chicas que salen a la calle, a las ciudades, a trabajar, no siempre se presentan con las mejores oportunidades. ¿Por qué? Porque también en las grandes ciudades, también en estos lugares donde creemos que las oportunidades son mejores, hay problemas, hay desigualdades. Y si no tienes estudios, si no tienes una preparación académica, si no has cursado maestrías, doctorados, pues la competencia en los trabajos son muy fuertes y son muy desiguales. Y entonces las chicas se siguen presentando en las mismas circunstancias. Tienen que emplearse en tiendas, en el comercio informal, en el comercio formal, con salarios mínimos, con salarios de hambre verdaderamente. Entonces, ¿qué sucede? Siguen las mujeres en una circunstancia y una situación de mucha desigualdad. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podríamos hacer nosotras al respecto? Seguir luchando, seguir en esa constante de buscar mejores condiciones, de que los gobiernos volteen un poco hacia este sector tan desfavorecido, que las políticas públicas sean diferentes, que las políticas públicas vayan encaminadas mínimamente a paliar esta situación.
Yo considero que esto lo tenemos que revisar de una manera mucho más consciente, seguir en esta lucha para conseguir un día de estos, una igualdad en cuanto a prestaciones, una igualdad en cuanto a una situación de paridad en cuanto a la mujer y el hombre. Sin embargo, es una lucha fuerte, es una lucha ardua, que aquí estamos y seguiremos. Yo soy Rosy Villarruel, los invito a que me sigan en esta columna. Cada 2 semanas voy a estar con ustedes comentando temas de actualidad, temas que atañen a la sociedad en general y a las mujeres principalmente. Aquí nos vemos la próxima en Colima 3.0.